Mis queridos amigos, el día de hoy, como de costumbre, les damos la bienvenida donde quiera que estén, pero nos están viendo y nos están escuchando, lo cual para nosotros es un gusto y un honor. El día de hoy, como de costumbre en los programas que organizamos, tenemos un invitado que hoy nos va a compartir una serie de información que ha estado muy nebulosa, por llamar de alguna forma, y que seguramente Fernando, con su amplia experiencia, nos podrá explicar qué es lo que está pasando. Fernando, bienvenido a esta tierra calurosa de México en todos lados. Gracias Raúl, encantado de estar contigo, con tu auditorio. Muy bien. Fernando, desde hace, por decir, varios meses, se ha discutido, se ha vertido, se ha inclusive especulado mucho en la opinión pública y también en los partidos políticos, y por qué no decirlo, también en las organizaciones de la sociedad, de la cual tú eres miembro de una de ellas, que es Frente Cívico Nacional, sobre la construcción de unas elecciones primarias que nos lleven a la ciudadanía, junto con los partidos políticos, a un sistema de elecciones primarias. Fernando, dinos qué hay, porque hay gente que dice que ya el próximo día 26, dijeron que antes que iba a ser no, salió otro colectivo por ahí que está construyendo ahora algo diferente. Por favor, Fernando, eres tan amable, haz de cuenta que como el Clórex, límpianos la camisa que quede blanca. Mira, estoy optimista, Raúl, la verdad, porque eh, en algún momento se veía lejana o difícil conseguir que hubiera elecciones primarias, es decir, consultar directamente a los ciudadanos. Eso ya prácticamente, ya como ha trascendido, es es prácticamente un hecho. Sí va a haber, sí se le va a consultar a los ciudadanos. Y se están viendo los detalles, si además también cuenta una encuesta, si no, cómo elegir a los que lleguen al final, etcétera. ¿Qué instancia tiene que hacer el arbitraje, la organización? Ya son detalles, pero ya se aceptó lo fundamental, que es que los ciudadanos sean consultados. Y eso nos contrasta, yo creo, de una manera muy clara con el régimen, en donde están ahí más bien en un concurso de lambiscones para tratar de convencer al dedo destapador del presidente, como sucedía antes. Antes eran los tapados, ahora son las corcholatas, y lo único que hay es una simulación y una violación flagrante de la ley, ¿no? Porque por supuesto que todos sabemos que ellos están eligiendo a su candidato, pero como están prohibidas las campañas anticipadas, ellos dicen que es un coordinador, pero la verdad es que no engañan a nadie. Lástima que la autoridad electoral haga como que sí y les diga, miren, si quieren simular, simulen de esta manera, pero no resistió ni el primer día. Violaron todas las cautelares que les habían puesto para simular, digamos, ¿no? Y además hay que decir que ellos traen una campaña anticipada desde hace 2 años. Desde que pasó el proceso de 2021, el presidente dio a conocer su lista de corcholatas y ellos se han desplegado y han llenado todo el país con su figura, con recursos, por cierto, de origen desconocido, aunque ya que son altos funcionarios públicos, nos podemos imaginar de dónde vienen tantos recursos, esos recursos millonarios que los vemos en infinidad de espectaculares, bardas, etcétera, ¿no? Se han desplegado con muchos recursos y evidentemente no han informado nada porque están por fuera de la ley. La oposición, pues, nosotros estamos empujando desde la sociedad para que la oposición tenga un método democrático, pero queremos también que se circunscriba la ley. Claro, el Instituto Electoral y sobre todo el Tribunal Electoral tendrán que dar certeza porque no están cumpliendo la ley en el oficialismo. Entonces, ¿cuál va a ser la interpretación que hagan las autoridades? ¿Van a aplicarla o nos van a dar una interpretación muy laxa de eso? Eso es
el tema. La verdad es que ya hay elementos suficientes para que el órgano, la autoridad electoral, cancele el registro de cualquiera de las corcholatas. Todos han violado la ley, todos han hecho campaña anticipada, todos, y que eso es una causa para anular el registro. Pero ¿se atreverán las autoridades electorales? Claro, eso generaría una crisis política impresionante, pero del otro lado, de no aplicar la ley, pues también va a generar tremendo problema, porque ahora sí queríamos con un árbitro sin silbato y sin tarjetas, y eso también genera mucha, no solo incertidumbre, sino eso presagia conflicto postelectoral, crisis, etcétera. La verdad es que yo lamento mucho el retroceso democrático que estamos viviendo, en buena medida porque quienes hoy están en el poder no quieren respetar la ley, no quieren respetar la Constitución y quieren sacar ventajas indebidas haciendo trampa. Creo que has tocado el punto central, porque efectivamente, y a mí no me, en lo personal no me sorprende lo que estás diciendo y coincido contigo, porque ya veníamos venir este proceso electoral desaseado, eh, con el plan B, sin el plan B, con el plan C, con el plan X, el que sea. Y ahora que estamos a unos posiblemente horas o días de que la Suprema Corte de Justicia acabe de anular la segunda parte del plan B, parece de acuerdo a lo que yo leí en la propuesta del ministro Lainez, pero pues eso no va a ayudar en nada, porque Morena y la 4T, y me refiero exclusivamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, les importa qué es la ley, nomás dígame qué es la ley, ¿verdad? Entonces, vamos a vivir un proceso desasiado. Partiendo de esta premisa, mi querido Fernando, ¿cómo le vamos a hacer los organizaciones de la sociedad para poder llevar a cabo un proceso que sea legal, que sea transparente, que sea justo, me refiero en piso parejo, y en donde realmente podamos acreditar que la ciudadanía eligió al candidato, que la ciudadanía en su mayoría, no puede ser una decisión unánime, elija al candidato? Esto es la única forma de darle credibilidad. ¿Tú crees que hay forma de llegar a ese escenario ideal? No, no vamos a tener el escenario ideal. Vamos a una elección de Estado. ¿Qué es lo que sí No, me preservamos? Y es refiero gracias. al escenario de las organizaciones de la sociedad. Sí, sí, claro, la sociedad va a responder. De hecho, la sociedad rescató al INE en buena medida. Si se cae el plan B, ¿qué es lo que estamos salvando? Estamos salvando la estructura profesional del Instituto Nacional Electoral. Lo que ellos buscaban, lo que buscaba el presidente, es que se despidiera a muchos trabajadores del INE, tanto de su servicio profesional de carrera como del área administrativa, para que ellos pudieran meter a sus cuadros, a sus, ahora sí que la iglesia estuviera en manos de Lutero. Esa era su Como apuesta. el PRI de los años 80 y 70. Así es, pero no, pero eso se detuvo. ¿Qué es en donde se avanzaron? Pues bueno, hay una nueva correlación en los 11 consejeros. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, tomaron de alguna manera el comité evaluador por asalto. El comité evaluador es el que hace las quintetas que luego se sortean. Ahí Morena puso puro, o más bien, de 7 miembros, 5 estaban absolutamente vinculados con Morena. Y lo que ocurrió, si tú te acuerdas, que para la presidencia del INE había de 5 había 4 parientes del grupo más cercano del presidente, ¿no? O sea, eran parientes, era así de grotesco, pusieron a puros parientes de la aristocracia, parientes de la aristocracia del gobierno, nuevo partido oficial, muy cercanos a López Obrador.
Y eso ha hecho que se descafeíne un poco la comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral y el afán de hacer cumplir la ley. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, por una parte hay que celebrar que se caiga el plan B, que se mantenga la estructura, y eso ¿qué nos va a garantizar? Nos va a garantizar elecciones bien organizadas donde se van a contar los votos. En 2024 todavía se van a contar los votos. Yo no sé en 2030, en 2024 sí. Por eso es tan importante esa elección. En 2024 los mexicanos vamos a decidir si queremos vivir en democracia o en dictadura. Ese es el dilema y hay que decirlo con toda claridad. Y, eh, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que presionar a la autoridad electoral para que cumpla su mandato. Yo pediría, ojalá que los partidos subieran los perfiles de quienes están en el Consejo General del INE y exijan el cumplimiento de la ley, ¿no? Eso, porque no vamos a ir a una elección de piso parejo. Eso es claro, va a haber una elección de Estado, todas las herramientas del Estado puestas al servicio del partido oficial. Pero yo te digo una cosa, Raúl, si están haciendo trampa es porque temen su derrota. Claro. Y temen su derrota porque saben que hay cada vez grupos de ciudadanos más conscientes de la situación y que pues los van a castigar en las urnas. El electorado mexicano tiende al castigo de los malos gobernantes. Eso es lo que pasó. La gente quiere comparar el 24 con el Estado de México, pero no hay ningún punto de comparación. Los mexiquenses pues tenían enfrente un gobierno mal evaluado, ¿no? El gobierno estatal mal evaluado de Alfredo del Mazo. Frente a ellos, frente a ese gobierno en gran medida se definieron. Ahora quienes van a rendir cuentas son los actuales, son los gobiernos de Morena, esos son los que van a rendir cuentas y sus resultados son desastrosos por donde se les mire, ¿no? Y temen ese voto de castigo, lo huele el presidente y por eso quiere hacer trampa. Por eso la idea de controlar al árbitro, por eso la intención del plan B, por eso esto de hacer campaña anticipada, todo eso teme a la democracia, teme a las personas, teme a los ciudadanos y yo le doy la razón, porque los ciudadanos son los que vamos a decidir. Entonces, y te voy a decir, nadie en 1988 imaginaba lo que iba a ser. Nadie en 1989 en Chile imaginaba lo que iba a ser, ¿no? Y eso es a lo que voy. Cuando los ciudadanos tienen el poder, con su voto, muchas cosas pueden ocurrir y eso es lo que yo creo que va a pasar en 2024. Quizás la única y última oportunidad que tengamos, porque insisto, si estos siguen en el poder, quién sabe si en 2030 se cuenten los votos. Esa es la diferencia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos distingue de Nicaragua y Venezuela? Dos cosas: un órgano electoral autónomo y una Suprema Corte de Justicia independiente. Son los dos, pero no es casual que sean los dos puntos donde más se están atacando, ¿no? Con todo. Y aunque hayan descafeinado al INE, pues todavía está su base, su estructura que da confianza. Y la Suprema Corte está en un asedio impresionante, ¿no? Está bajo ataque permanente. Pero si ellos se quedan 6 años más en el poder, quizás esos dos baluartes acaben por doblarse o ser colonizados, cooptados, ¿no? Y entonces, sin división de poderes, pues no hay democracia. Totalmente de acuerdo contigo, pero volvemos a aterrizar en el tema. ¿Qué van a hacer las organizaciones de la sociedad para llevar a cabo estas elecciones primarias? Ya mencionaste con toda claridad de que se están preparando los últimos detalles y eso lo entiendo y lo entiende la ciudadanía. Pero para mí la pregunta sería, y va dirigida tu respuesta a la ciudadanía, que no está enterada de todos estos intríngules de organización. ¿Tú qué mensaje le puedes dar a la ciudadanía? ¿Se va a respetar la ley? ¿No va a haber actos de campaña anticipados?
vamos a poder lograr con éxito, transparencia, justicia, Mira, tener un candidato? tenemos que actuar conforme a la ley y conforme a los criterios que marquen las autoridades electorales. Estos cuates llevan en ventaja 2 años haciendo campaña anticipada, ¿no? Nosotros tenemos que ser audaces para revertir esa ventaja indebida que han tomado. Entonces, tenemos que actuar sin ingenuidad. Si el tribunal establece un parámetro, pues entonces vamos a tener que atender ese parámetro, aunque ese parámetro se aleje un poco de la ley, porque lo que están haciendo es un reto a las autoridades electorales tremendo. Claro. No han dejado de violar la ley, no han dejado de hacer trampa, pero los ciudadanos castigan a los tramposos, Raúl. Entonces, y llegará el momento en que estén en la mampara y ahí podrán dejar claro esa posición, esa lucha. Yo creo que yo confío en que los ciudadanos en su mayoría defiendan la democracia, las libertades que tanto trabajo nos ha costado y un futuro mejor, porque no estamos mejor que en 2018. Quiero decirte aquí un tema importante. Los ciudadanos castigaron al sistema político anterior, a la partidocracia, es cierto. Y eso es algo que tienen que asumir autocríticamente los partidos. Pero no estamos mejor ahora que antes, estamos peor. Entonces déjame decírtelo así, que el remedio haya salido peor que la enfermedad, no reivindica la enfermedad. Lo que tenemos que hacer es hacer algo distinto, proponer algo distinto. Y los partidos de oposición tienen todo para hacerlo y para que esta situación sea una oportunidad para ellos. Lo único que tienen que hacerse es abrirse a los ciudadanos, tomar en cuenta a los ciudadanos, consultar a los ciudadanos. ¿Qué es lo más relevante que ha sucedido en el último año, Raúl? Las dos marchas rosas, las dos grandes acciones rosas del 13 de noviembre y del 26 de febrero. Esa fuerza ciudadana que se dio la primera en 63 ciudades el 13 de noviembre y el 26 de febrero en 121 ciudades. No es cualquier cosa lo que se está viviendo, eso es un síntoma de algo que está sucediendo en la sociedad. ¿Qué nos dice el Estado de México? Que los ciudadanos te dicen, sí, pero no de cualquier manera. ¿No? Claro, no de cualquier manera. Y no vamos a dar un cheque en blanco a nadie. Y eso se entiende. Entonces, nosotros tenemos que dar una imagen, un claro mensaje de que queremos enfrentar el autoritarismo, pero no para regresar a la situación previa, que fue castigada por los ciudadanos, sino para hacer algo mejor, algo colectivo. Por eso es correcto el compromiso de que haya un gobierno de coalición. ¿Qué significa un gobierno de coalición? No es solo que sea un gobierno plural, aunque el pluralismo del gobierno es importante, sino que trabaje de la mano del Congreso, en donde hay un verdadero acto de respeto y colaboración entre poderes, no de sometimiento. Hoy el Congreso es una oficialidad de partes vergonzosa, pero imagínate que el Congreso sea el que tenga que aprobar el plan de trabajo, tenga que aprobar el plan de trabajo de cada uno de los secretarios, tenga que aprobar a los secretarios y al jefe de gabinete, ¿no? Entonces, el Congreso obtiene otro nivel, otro papel. Es un paso intermedio hacia el parlamentarismo, cierto, pero creo que eso nos funcionaría, porque el presidencialismo ha sido muy pernicioso para los mexicanos. Y más aún cuando es un presidencialismo absoluto, ¿no? Muchos ahora no recuerdan cómo era el viejo régimen del señor presidente, qué horas son las que usted diga, pero lo estamos viendo, nada más que en honor a la verdad, y tú me darás o no la razón, Raúl, estos son como los del viejo régimen, pero más rupestres, porque antes cuidaban más las formas, antes cuidaban más las instituciones, antes tenían más pudor. Estos son verdaderos salvajes en mucho sentido, ¿no? O sea, actúan con un cinismo tremendo y la destrucción es muchísima. O sea, lo que llevó tantas generaciones construir estos lo están destruyendo con una tremenda facilidad. No han construido nada, pero cómo han destruido. Y no va a ser fácil la reconstrucción, pero la reconstrucción tendrá que ser inclusiva, incluyente, plural. Incluso con estos que han destruido el país, hay que decirles, miren, en este país nos necesitamos todos, porque
nadie desaparece este país porque una ideología u otra esté en el gobierno, ¿no? Entonces, pues tendrá que ser un discurso distinto en donde mientras los hoy empoderados te dicen solo nosotros y ustedes se estorban, nosotros vamos a decir, en este país cabemos todos y los grandes problemas los vamos a resolver todos, ¿no? Ese me parece que es el mensaje. Y los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con retrocesos autoritarios como el que estamos padeciendo. Oye, Fernando, dentro de estas pláticas que ustedes han tenido con los partidos políticos, ¿qué percepción tienes tú de compromiso, de honrar la palabra por parte de los líderes de los partidos políticos, concretamente PRI, PAN, PRD? Sí, bueno, es una cosa importante, pues evidentemente su situación después del 2018 no ha sido fácil. Además, enfrentar a un gobierno tan abiertamente faccioso que desde el púlpito presidencial los ataca todos los días, ¿no? Porque el presidente no deja de estar en campaña. Entiendo que no va a ser fácil, pero y yo lo que les convendría es que se atrevan a la audacia. Y sí ha habido encuentros, pláticas, diálogos, y yo espero que lleguemos a un acuerdo, que actúen con altura de miras, que actúen como estadistas, ¿no? Yo sé que no, que hay una situación complicada con la sociedad y que tiene una desconfianza muy justificable, muy razonable, o más bien, sí, exactamente, muy justificada, muy entendible la indignación que hay de muchos ciudadanos hacia los partidos. Pero yo le diría a los dirigentes de los partidos que vean esto como una oportunidad para reconciliarse con la sociedad. Esta es su gran oportunidad para reconciliarse con la sociedad. Y si ha habido, muchos analistas han hablado del divorcio entre los partidos y los ciudadanos, que aprovechen este momento para, para, para una reconciliación primero con los ciudadanos. Y creo que tienen la mesa puesta para eso. Insisto, mientras allá va una sola persona con su dedo va a decidir o quiere decidir quién es su sucesor, nosotros le vamos a preguntar a los ciudadanos, o debemos preguntarle a los ciudadanos y hacer con ellos un trabajo o hacer con ellos la epopeya de rescatar al país en un momento crítico, porque el daño no es solo lo que se ha dañado, Raúl, el daño también son las oportunidades perdidas. Y vaya que teníamos oportunidades que aprovechar. Por ejemplo, el conflicto entre Estados Unidos y China era para aprovecharlo con muchísimas inversiones en México. Y la verdad es que lo han estado desaprovechando porque no hay Estado de Derecho, y tú que vives en Monterrey lo sabes. Si no hay certeza jurídica, no hay inversiones. Claro. Por último, mi querido Fernando, tengo entendido que el día 26, o sea, el próximo lunes, se dará a conocer lo que será, vamos a llamarle una propuesta, o no sé si sea la propuesta definitiva para llevar a cabo la elección el sistema de elección primaria en el candidato. Esto quiere decir que esta propuesta se va a sujetar, por lo que tú acabas de platicar, de acuerdo a los tiempos de la ley, ¿es correcto? Sí, estamos trabajando en eso, pero hay que ver una cosa que el tribunal tiene que hacer. Si va a dejar correr a las corcholatas de Morena, ¿no? Pues entonces ya no podemos dar más ventaja nosotros, ¿no? Entonces hay que ver cómo lo hacemos, aunque entiendo, nosotros que sí queremos que la definición se dé en los tiempos de precampaña, como está. La ley dice que es a partir de la tercera semana de noviembre, pero ¿qué es eso? La parte de la votación. Ahorita lo que puede darse es una buena discusión de ideas en el país, que las distintas personalidades que integren un procedimiento puedan ir a dar ideas, a debatir ideas, a discutir ideas. Eso no hay problema. La discusión de ideas en una república debe ser permanente. Lo que tú no puedes hacer es llamar al voto o hacer Claro, precampañas. Eso no puedes claro. hacerlo antes, pero sí puedes discutir, debatir, ampliar. Y ya cuando venga el momento de la definición, bueno,
que los ciudadanos tomen ya la definición, pero en la parte de la discusión de las ideas y de propuestas, esas pues permanentemente se tiene que hacer, eso es parte de la vida pública, ¿no? Lástima que en estos años lo que ha predominado es, en lugar del debate de ideas, pues lo que ha prevalecido, porque así, esa es la lógica que ha impuesto el presidente, pues es más bien una retaíla de insultos, descalificaciones, calumnias, mentiras, etcétera. Se ha degradado el debate público como nunca que yo haya visto. Ni en el viejo régimen yo vi un debate tan degradado, tan bajo, Así es. tan denigrante como el de ahora. Fíjate qué curioso. Yo doy clases, Fernando, tal cual lo sabe mi audiencia, y aparte me dedico aquí a estos temas de comunicación, entrevistas y todo lo demás. Y, y no tienes idea la cantidad de gente que, que me escribe o me manda mensajes. Es que necesitamos ya un candidato, es que necesitamos un líder, es que necesitamos una cara. Y yo les explico que no necesariamente, que hay toda una serie de procesos, que hay una serie de opciones que tenemos que transitar, y no necesariamente tenemos que hacer lo mismo que Morena. Sin embargo, yo denoto mucho ansiedad por parte de la población. ¿Qué le podrías tú decir a la gente para que, sin perder el ánimo, porque es importantísimo seguir en esta lucha, en esta batalla, pero ya quieren ver a alguien con la bandera, ahí Mira, izándola? lo que va a haber es que van a ver no a alguien, a varios. Y lo que yo le quiero decir a los ciudadanos es que finalmente los ciudadanos van a decidir quién. Ese es el tema, ¿no? Aquí no hay un gran elector, pues, hemos visto cómo los otros es un concurso de lambisconería para ver quién agrada más al presidente, porque saben que ese es el que tiene la última palabra. Yo lo que les diría a los comuneros es que no se desesperen, que ya van a salir los distintos aspirantes y lo harán de una manera legal y lo harán en la difusión de ideas y al final de cuentas la definición de con quién va a ir la oposición será de los ciudadanos. Y vamos a buscar que sea una contienda de a de veras, de tal manera de que eso pueda generar una gran atención mediática, ¿no? Y creo que eso va a ser muy saludable para todos y para el país también, Excelente. Oye, porque lo que nos surge Fernando, es democracia en este país y que lo están. esa es mi última pregunta, precisamente. Yo te dije que iban a ser tres y ya van como 20. Este, el candidato que resulte electo, no importa si es del PAN, del PRI o del PRD o de la ciudadanía, tiene que ser electo por la ciudadanía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por supuesto, ese es el tema, que la Ese es ciudadanía el decida al objetivo. candidato. Sí, Ese es ese es el el objetivo objetivo. fundamental, ¿verdad? Muy bien. No hay plan B, ni hay plan C, ni plan Z. Ese es el objetivo. El objetivo es que quien represente al frente opositor tenga la legitimidad de haber sido definido por los ciudadanos. Ese es el tema. Muy bien, Y Fernando. con esa fuerza, porque además no solo eso, el programa también tiene que ser con gran participación ciudadana. Aquí, esa es la diferencia. Y eso es lo que nos puede hacer diferentes y generar esperanza. Que aquí los ciudadanos pueden jugar un papel fundamental y protagónico en la elección del 2024. Y eso será importante. No es que las cúpulas de los partidos se pusieron de acuerdo para enfrentar una Claro. elección de Estado, sino que los ciudadanos vieron el gran riesgo que corre este país y así como por ese riesgo tomaron, desbordaron las calles y colmaron las plazas, ahora con ese entusiasmo llenen las urnas porque entienden perfectamente lo que se está jugando para ellos y para su futuro. Porque la democracia y las libertades que gozamos y que ahora nos parecen naturales para muchos, no cayeron del cielo, fueron conquistas de generaciones. Y te voy a decir, y ojalá que aprendamos en cabeza ajena, la democracia y las libertades se extrañan cuando se pierden. Claro. Y eso le pasó a los nicaragüenses y a los venezolanos, entre otros, ¿no? Que no nos pase a los mexicanos, que no tengamos que perder esa democracia y esas libertades para extrañarlas, que las sepamos apreciar de una vez y salgamos a defenderlas con nuestro voto. Oye, pues
te tengo dos noticias, fíjate. Digo, la primera es, agradezco mucho que tengamos esta entrevista, esta charla, y la segunda es que, pues, estás comprometido a regresar porque hay mucho que platicar todavía, Seguro, Fernando, Raúl, voy a reincidir ¿verdad? contigo, será un Fíjate, placer. me venía a la mente ahorita una gran cantidad de información que yo tengo y que recibo de la gente y de estudios, es que necesitamos armar un nuevo proyecto de nación. O sea, no solamente es el candidato, el proceso, es un nuevo proyecto de nación. No podemos seguir viviendo bajo el actual esquema político. Yo te diría tres cosas, exactamente. Es un candidato elegido por los ciudadanos o candidata. Un programa decidido y discutido también por los ciudadanos, los partidos, pero un programa de nación. Y muy importante, que se gobierne pluralmente, que la pluralidad no sea vista como defecto, sino como virtud. Ese es el mensaje, que por pensar distinto, eso no nos convierte en enemigos, que podemos pensar distinto, pero podemos compartir anhelos y esperanzas de un país mejor, con oportunidades, más igual, más justo, etcétera. Y en eso que estamos de acuerdo podemos avanzar desde la pluralidad. Ese ánimo incluyente me parece que hace falta desde aquí, frente a un gobierno en donde todo el tiempo ha sido excluir a los que piensan distinto. Nosotros digamos, aquí los que piensan distinto también pueden colaborar en el engrandecimiento de México. Nos faltaría incluir nada más el último elemento de la ecuación, una buena narrativa para comunicarnos con la gente. ¿Va? Por supuesto, en 2024 la lucha también va a ser de narrativas, ¿no? Por supuesto, esa va a ser muy importante porque para los otros lo único que les importa es la propaganda, como lo hemos visto. Oye, Fernando, no nos conocemos personalmente, pero yo te he seguido en varias cosas y alguna ocasión allá hace muchos años tuve la oportunidad de ir y estrechar las manos y todo lo demás. Eh, y, y yo creo que esto que estamos haciendo el día de hoy, aquí tú y yo, y muchísima gente más, ¿sabes qué representa para mí? Darle las gracias a López Obrador de que logró unir a la oposición. Es cierto, logró lo que parecía imposible, exacto, pero nos ha podido hacer que muchos nos reconozcamos en nuestras diferencias también y decir, está bien, podemos tener diferencias, algunas quizás hasta irreconciliables, pero si pensamos que esas diferencias las se deben de procesar con las reglas de la democracia, eso ya nos hace ir juntos hacia el 2024, porque eso es lo que está peleándose, democracia o dictadura. Vamos a, porque además las minorías también tienen derechos. En una democracia los derechos de minorías son fundamentales. Por supuesto. Y eso es lo que nosotros también queremos dar garantías. Aquí te quieren poner la dictadura de la mayoría. Por cierto, una mayoría inflada, porque Morena tuvo 2 millones menos de votos en 2021 que la oposición, pero porque la oposición fue separada y porque existe la cláusula esta del 8% de sobrerepresentación, por eso tienen más diputados, pero no tuvieron la mayoría. Pero coloquialmente hablando, es la vida eterna de los partidos chiquitos. Ajá, exacto. Pero con esa mayoría artificial quieren imponer todo, como si fueran los dueños de este país, como si fueran los únicos. Y prácticamente quieren decir que los demás no cabemos en este país. Esa es la gran batalla. Nosotros decimos, aquí cabemos todos, aquí podemos decidir todos y pensar distinto no nos convierte en enemigos irreconciliables. Al contrario, pensar distinto nos genera un reto para llegar a acuerdos y salir fortalecidos, asumiendo o reivindicando o retomando los distintos puntos de vista, porque nadie tiene la razón total, nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Muy bien, Fernando, pues te mando un abrazo y pues quedamos emplazados para una próxima reunión. ¿Qué te parece después del día 26 para poder desglosar lo que se haya propuesto por parte de Unidos y por parte de los partidos de oposición? Seguro, Raúl, será un gusto. Muy bien, te mando un abrazo y agradecido. El agradecido soy yo, un fuerte abrazo a todos.